Día 193, segundo de Crónicas, capítulo 19. Por el contrario, Josafat, rey de Judá, regresó sano y salvo a su palacio en Jerusalén. Entonces el profeta Jehú, hijo de Hananí, salió a recibirlo y le reclamó: ¿Por qué ayudaste a un malvado y te hiciste amigo de gente que odia a Dios? Dios está muy enojado contigo. Sin embargo, a Dios le agrada que hayas destruido en todo el país las imágenes de Astarté y que lo ames con sinceridad. Aunque Josafat vivía en Jerusalén, recorría todo su territorio visitando cada una de sus ciudades. Hablaba con la gente y hacía que se arrepintiera y adorara al Dios de sus antepasados. Al mismo tiempo iba nombrando jueces en todas las ciudades de Judá, las cuales había convertido en fortalezas. A estos jueces les decía: ustedes serán los representantes de la justicia de Dios, no de la justicia humana. Por eso deben ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta las injusticias. Él no verá bien que ustedes favorezcan más a una persona que a otra o que le den la razón a alguien a cambio de dinero. Dios los ayudará a ser justo en todo lo que hagan. En la ciudad de Jerusalén, Josafat eligió a algunos de los sacerdotes y sus ayudantes, así como algunos jefes de Israel, para que sirvieran como jueces y resolvieran los problemas que tuviera la gente. A ellos les dio las siguientes instrucciones: para que ustedes cumplan con su trabajo como Dios manda, es necesario que siempre obedezcan a Dios y hagan su trabajo con honestidad. Ustedes deben enseñarle a sus compatriotas a obedecer todo lo que Dios ha ordenado, ya sea que se trate de un asesinato o de cualquier otro tipo de problema. Díganle a la gente que no ofenda a Dios para que Él no los castigue. Sigan ustedes mi consejo y no tendrán de qué arrepentirse. Como jefes de ustedes he puesto a Marías, el jefe de los sacerdotes. Él los guiará en todos los asuntos que tengan que ver con Dios. Zebadías, hijo de Ismael y jefe de la tribu de Judá, los ayudará a resolver los asuntos que tengan que ver con el bienestar del reino. Los ayudantes de los sacerdotes los ayudarán en lo que ustedes pidan. Dios los ayudará a hacer el bien. Sean valientes y manos a la obra. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca, en la ciudad de En-Gadi. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos los diste a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Si en alguna ocasión nos castigas por toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte este templo, escúchanos y ayúdanos. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que los mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaban de pie en el templo de Dios. Allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes, llamado Jaasiel, hijo de Zacarías.
Estos son los antepasados de Jaasiel: Asaf, Matanías, Jehiel, Benaías, Zacarías. De pronto, el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaasiel, quien dijo: Rey Josafat, y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termine el río que está enfrente al desierto de Jeruel, pero no los ataquen. Más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Kehat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir al desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo: Escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien y nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice: Den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales, y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto donde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa y utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiéndolo todo y ni aun así pudieron llevárselo. Al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso, hasta el día en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como Valle de Bendición. Y como Dios les había dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén bajo el mandato de Josafat. Al llegar, se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerdas y trompetas. Cuando los demás pueblos de la región se enteraron de que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, tuvieron mucho miedo y no se atrevieron a pelear contra Israel. Desde entonces, el reinado de Josafat gozó de mucha tranquilidad. Josafat tenía 35 años de edad cuando fue nombrado rey y reinó Jerusalén 25 años. Su madre se llamaba Azubá y era hija de Silhi. Josafat se comportó siempre bien y obedeció a Dios en todo, así como lo había hecho su padre Asa. Sin embargo, Josafat no destruyó los pequeños templos que había en las colinas donde se adoraba a otros dioses, pues no todos amaban a Dios con sinceridad. A pesar de que Ocosías, rey de Israel, era un hombre malvado, Josafat también se unió a él y juntos construyeron barcos en el puerto de Esión-Geber para enviarlos a Tarsis. Fue entonces cuando Eliezer, hijo de Dodabahu, de la ciudad de Maresá, le dijo a Josafat este mensaje de parte de Dios: A Dios no le agradó que te unieras a Ocosías y por eso destruirá los barcos que has construido. Y así sucedió. Los barcos se hundieron y no pudieron partir hacia Tarsis. La historia de Josafat, de principio a fin, está escrito en las historias de Jehú, hijo de Hananí,
que son parte del libro de la historia de los reyes de Israel. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su familia y educar a sus hijos, para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios, y no debe de ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Los diáconos deben ser gente respetable. No deben mentir, ni beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben ser respetables. No deben ser chismosas, sino más bien serias y fieles en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Espero verte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.